Compañeros, hoy vamos a tratar el componente de salud y nutrición del Manual Operativo Institucional. El componente centra su atención en 5 líneas. La primera es la gestión para la atención en salud. Son todas las acciones, la articulación y las orientaciones que se dan a los usuarios para que cuenten con las atenciones priorizadas de salud, que son afiliación a una EPS, la aplicación del esquema de vacunación y la consulta de valoración integral, es decir, el control de crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, la promoción de la salud oral enfocados en la prevención, para así evitar enfermedades como la caries y la gingivitis, que es la inflamación de las encías, y convertir estas prácticas en un hábito saludable que favorezca el desarrollo de los niños y aumente su autoestima. La siguiente línea es la educación alimentaria y nutricional, que trata de generar espacios y experiencias pedagógicas para los niños, las niñas y sus familias sobre alimentación sana, basada siempre en las guías alimentarias basadas en alimentos, GABA. También en esta línea se busca promover los hábitos saludables como la actividad física por medio del juego, las prácticas de salud oral, la remoción de la placa bacteriana por medio del correcto cepillado con crema fluorada y el uso de seda dental mínimo 3 veces al día, y también las prácticas de bioseguridad, la higiene en general, la limpieza y desinfección de los espacios, la higiene de las secreciones, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social. La tercera línea es la prevención de las enfermedades prevalentes de la infancia, y allí se deben desarrollar estrategias educativas para abordar estas enfermedades, que son la infección respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda. Estas acciones deben ser encaminadas sobre todo a la prevención, también a los cuidados adecuados que se deben prestar en casa y a la detección oportuna de signos de alarma que requieran valoración en los servicios de salud. Es muy importante acá en esta línea reconocer la medicina tradicional y ancestral. La cuarta línea es el acceso y consumo diario de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad, y con esta se busca contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional a través de una alimentación saludable y acorde con los requerimientos de energía y nutrientes de los niños y niñas según su edad. Por esto el ICBF establece unas minutas patrón y se deben realizar unos ciclos de menú adicional a la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Y la quinta línea es la evaluación y el seguimiento del estado nutricional. Esta vigilancia se realiza con las tomas antropométricas, las de peso y talla, que nos permiten determinar el estado nutricional de los niños y detectar casos de malnutrición para poder realizar las acciones oportunas y además canalizar hacia los servicios de salud. Las condiciones de calidad del componente están expuestas en los estándares. El estándar 8 es la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Todos los niños y niñas deben estar afiliados a una EPS o a un régimen de salud. El soporte que se debe presentar es un certificado emitido por la EPS o uno generado por la Base Única de Afiliados, ADRES. Estas certificaciones tienen vigencia de 6 meses. Para los casos de régimen especial como Sanidad Militar, Policía, UNIMAP, se puede la certificación emitida por la entidad prestadora o la copia del carnet. Bueno, cuando no se cuenta con este soporte, se debe hacer un registro en el formato de novedades, estableciendo un plazo para obtener el documento. El plazo no puede ser mayor a 1 mes para el área urbana, y si es área rural o área rural dispersa es de 2 meses. Cuando se supera el plazo y se identifica que hay una posible inobservancia, o sea, negligencia, se debe informar a la EAS y esta debe reportar al supervisor del contrato por un oficio o correo electrónico para que se adelanten las acciones necesarias. El estándar 9 es la promoción de la práctica de la lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad. Para ello se debe realizar el plan de formación para el talento humano y los padres de familia con capacitaciones de este tema cada 2 meses. También se deben hacer actividades en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en agosto, y todo esto se debe documentar con fotos, con videos, con actas, listas de asistencia. En los CDIs que se realice la práctica de la lactancia
debe haber un espacio para la estimulación, se debe contar con los utensilios adecuados, con los procesos de limpieza y desinfección de estos, con bolsas resellables o botellas de vidrio esterilizadas para el almacenamiento, con los tiempos y las temperaturas de refrigeración y congelación y llevar los respectivos controles de estas temperaturas. El estándar 10 es la asistencia de los niños y las niñas a valoración integral en salud, controles de crecimiento y desarrollo. Como soporte con el que se debe contar físico-digital es la copia del documento, es decir, del carnet, que preferiblemente se evidencie la fecha de la próxima cita según la periodicidad. Este soporte debe ser emitido por una institución adscrita al Sistema General de Seguridad Social y Salud, es decir, por la EPS y no por médico particular. Cuando no se cuenta con este, se debe hacer el registro en el formato de novedades y el acta de compromiso y se debe registrar la razón por la que no cuenta con él, las orientaciones que se le dan y el compromiso con fecha de cumplimiento. Cuando caduca esta fecha, se debe hacer seguimiento continuo hasta la consecución de este soporte. El talento humano debe hacer promoción de la salud oral, socializando a las familias las acciones de prevención y mantenimiento y recordándoles que deben acceder a los servicios odontológicos. El estándar 11 es la promoción de la vacunación y la verificación periódica del soporte. Este soporte físico en digital es la copia del carnet con las vacunas según la edad. En el caso de la población migrante, debemos orientarlos para que se acerquen al área de vacunación en el hospital para la validación del carnet, para que tengan las vacunas que corresponden a este país. Si no se cuenta con este soporte, se debe hacer el registro en el formato de novedades y el acta de compromiso con la razón por las que no se cuenta, la orientación que se le da y la fecha de cumplimiento, que en este caso no debe superar 1 mes en el área urbana y 2 meses en el área rural y rural dispersa. Cuando las familias no aceptan la vacunación por alguna razón, la EAS, el talento humano, debe hacer procesos de información y sensibilización y dejarlos documentados. El estándar 12 identifica y reporta los casos de brotes de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes y transmitidas por alimentos. Estos temas deben aparecer en el plan de cualificación del talento humano y también se debe hacer sensibilización a las familias de manera trimestral sobre la prevención, los cuidados y las señales de alerta por los cuales se debe buscar atención médica. También hay que adelantar acciones de autocuidado y crear hábitos de higiene que disminuyan el riesgo de contagios. Cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos, la EAS debe reportar al supervisor del contrato adjuntando la siguiente información: los conceptos sanitarios de proveedores y registros sanitarios de alimentos relacionados con el brote, el seguimiento del estado de salud de las niñas y los niños afectados y las acciones de mejora propuestas para que no se repita el evento. El estándar 13 es garantizar la aplicación de la minuta patrón. Esta minuta es construida por la Dirección de Nutrición del ICBF y cumple con las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para la población colombiana. También se debe garantizar que los alimentos entregados cumplan con las especificaciones descritas en las fichas técnicas y todo según la normativa. Dentro de la jornada hay 3 tiempos de alimentación, que son el refrigerio reforzado, el almuerzo y el refrigerio de la tarde. En caso de que algún usuario que se encuentre en atención presencial por contagio con COVID-19 deba pasar a atención remota, el caso se debe llevarse a comité para definir el cambio de los alimentos por la ración para preparar. Y en caso de que suceda esto, hay unas normas que debe cumplir esta ración para preparar, que es como tener el doble empaque, tener la imagen corporativa, que el empaque sea bien sellado y garantice que no haya pérdida de los alimentos, etc. En cuanto al suministro de alimentos de alto valor nutricional, en este caso la bienestarina, que es el alimento que cubre el aporte de micronutrientes, la EAS debe garantizar que sea entregado y que se ofrezca a los usuarios tanto en las preparaciones dentro de la jornada como en las preparaciones en el hogar con la que se les entrega a los usuarios. El estándar 14 es
Elaborar y cumplir con el ciclo de menús y el análisis nutricional de acuerdo con la minuta patrón. Este lo realiza el nutricionista de la EAD e incluye la guía de preparaciones, el análisis de contenido nutricional, las listas de intercambio, documento de estandarización y el ciclo de menús. Estos deben estar publicados en la unidad de servicio y se debe contar con los formatos, con acta de entrega de alimentos por parte de la EAS, con fecha y firma de recibido a satisfacción de lo relacionado. También se deben encontrar soportes de la socialización y capacitación al personal manipulador de alimentos en la guía de preparaciones, lista de intercambios y estandarización de porciones de alimentos servidos. El estándar 15 es la toma periódica de medidas antropométricas. Las medidas antropométricas es el peso y la talla que se toma a los usuarios y se debe realizar cada 3 meses, es decir, 4 veces en el año. Esta información se debe depositar en un formato que se llama captura de datos antropométricos y se debe cargar en la plataforma Cuéntame. Para ello, en el inicio del servicio se cuentan con 8 días hábiles. Cuando ya no es inicio del servicio, sino que hay usuarios que ingresan nuevos, se debe realizar inmediatamente cargar la información. De acuerdo con los resultados, es decir, con los diagnósticos nutricionales, se deben implementar actividades de promoción de seguridad alimentaria, de hábitos de vida saludables, de actividad física por medio del juego activo y de todo esto pues dejar evidencias. Si se detectan casos de niños con desnutrición aguda, moderada o desnutrición severa, a estos se les debe hacer seguimiento mensual, seguimiento antropométrico mensual y también se les debe hacer acompañamiento por parte de todo el equipo, no solamente del nutricionista, sino también del apoyo psicosocial, del coordinador, del agente educativo. Y de todo esto se debe dejar un registro en el formato de novedades, tanto del caso como de las acciones que se realizan de acompañamiento. Sumado a esto, se deben canalizar a los servicios de salud. Esto se hace por medio de un oficio donde están todos los datos de identificación del niño, el teléfono, la ubicación, el nombre de los padres. Y esta notificación se envía tanto al ICBF como a la Secretaría de Salud y a las EPS a donde pertenezcan los usuarios, para que ellos también les presten las atenciones, que inicialmente es una valoración médica por parte del médico general y allí ya determina para remitirlo con pediatría y nutricionista. Y de esto pues también determinan a suministrarle la fórmula terapéutica lista para el consumo, que es un suplemento alimenticio rico en proteína, en vitaminas, en minerales. Si algún caso se presenta de niños desnutridos y que les formulan este alimento, pues tenemos que estar todos capacitados para suministrárselo dentro del CDI. Entonces es como si fuese un medicamento, deben presentar la fórmula médica donde estén las especificaciones de cómo se suministra. Se debe, antes de suministrárselo, pues garantizar las prácticas de higiene básicas, el lavado de manos. La primera dosis del día se la deben dar en la casa, las otras ya en el CDI se deben dar antes de suministrar los alimentos, o sea, antes de los tiempos de comida del ciclo de menús, para garantizar su consumo. Se debe consignar la información en el registro de novedades o si hay un formato que el ICBF disponga de cómo acepta, de si tolera la fórmula terapéutica. Si hay una novedad, entonces también allí hay que también garantizar las condiciones de almacenamiento de la fórmula terapéutica lista para el consumo según las buenas prácticas de manipulación. El estándar 16 es contar con el concepto higiénico sanitario favorable emitido por la Secretaría de Salud. Se debe mostrar una copia de este documento, pues que garantiza las condiciones de higiene, especialmente del servicio de alimentación. En caso de que el concepto sea desfavorable, no se puede prestar la atención, y si el concepto higiénico presenta algún requerimiento o es favorable condicionado, también se debe demostrar el trámite que se hace ante la autoridad competente para gestionar una nueva visita. Estándar 17, contar con un plan de saneamiento básico, que es el manual con las normas de higiene y las acciones a realizar para garantizar espacios limpios y seguros, libres de malos olores, de basuras, de plagas que puedan causar enfermedades a los niños y las niñas.
Los programas, Plan de Saneamiento Básico cuenta con 4 programas: limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, que es la clasificación de las basuras y el manejo que se les da, control del agua y control de vectores, que los vectores son las plagas que pueden transmitir enfermedades. Cada uno de estos programas debe contar con formatos y listas de chequeo de las actividades que se realizan y deben estar publicados en cada una de las zonas donde se aplica. Adicional a esto, se debe realizar cualificación al talento humano sobre los temas del plan de saneamiento básico, mínimo una vez al mes, para en el año completar 10 horas. Es responsabilidad del cumplimiento de este plan de saneamiento básico, pues todos, pero específicamente en el servicio de alimentos, los manipuladores. El estándar 18 documenta las buenas prácticas de manufactura. La EAS debe contar con un manual BPM donde se contemplan todas las prácticas de higiene durante los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de los alimentos, y que garanticen la inocuidad de estos alimentos, o sea, que no vayan a ser un riesgo para la salud de los usuarios. También dentro del plan de capacitación al talento humano deben estar estos temas, y específicamente para los manipuladores de alimentos se debe hacer capacitación de mínimo 10 horas en el año, y se deben tratar los temas de prácticas higiénicas, de buenas prácticas de manufactura, de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y el adecuado uso de implementos para la preparación y el servido. El estándar 19 aplica buenas prácticas de manufactura en el almacenamiento de los alimentos. Entonces, siguiendo las normas que dice el BPM, cómo se deben almacenar estos alimentos para que conserven su calidad e inocuidad. El estándar 20 aplica buenas prácticas de manufactura en la preparación de alimentos. Aplicar estas normas en el momento de la preparación. El estándar 21 aplica buenas prácticas de manufactura en el servicio y distribución de los alimentos. Todas estas están dentro del BPM, que es socializado al talento humano. Sin embargo, podríamos nombrar acá el uso del gorro, del tapabocas, de los guantes que eviten contaminación de los alimentos, la limpieza y desinfección de los espacios, del comedor, y adicional a esto, la ración que indica la minuta patrón, que las cantidades sean las correctas para cada grupo etario. Y el estándar 22 el personal manipulador de alimentos aplica buenas prácticas de manufactura. Entonces, todo lo anterior, todo lo que dice en el manual, en cuanto a la presentación, en cuanto a los procesos, todo desde que se reciben los alimentos hasta que se sirven, y adicional a esto que se cuente con copia de los documentos, requisitos para ejercer el cargo de manipulador de alimentos, que son todos los exámenes que garanticen la salud del trabajador y un certificado médico que apruebe la aptitud laboral. Bueno, cabe aclarar que si se trabaja con comunidades étnicas, tenemos grupos étnicos dentro de nuestra población a atender, se deben tener en cuenta y respetar sus procesos, sus tradiciones, su cultura, sus creencias, sus médicos, su cosmovisión, y siempre llegar a concertaciones con ellos para la aplicación del servicio, para que se puedan aplicar todos los estándares teniendo en cuenta estos aspectos. Compañeros, con esto terminamos el componente de salud y nutrición. A pesar de que estos temas se contemplan, como les dije, dentro de los planes de cualificación al talento humano, dentro de las capacitaciones, todos los manuales que nombré, todos los protocolos se encuentran físicos en una Z en la oficina a la que ustedes tienen acceso si quieren consultar, si tienen dudas, si quieren complementar la información, a ampliar sus conocimientos sobre estos temas, están a su disposición.